Pucha, Maura, ¿no? Es que esta modalidad es así, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ya, chicos, muy buenas tardes a todos. Les agradezco su puntualidad para ingresar, chiquillos. Eh, bueno, haciendo un poco un recuento de lo que, bueno, vimos un poco el primer semestre, que fue como la parte más bien, chiquillo, introductoria a lo que es la argumentación, ¿cierto? Trabajamos con diferentes puntos de vista, donde ustedes, ¿cierto? Presentaron, yo quedé bastante conforme, jóvenes, con sus trabajos en el electivo con respecto a los temas, a cómo los indagaron, cómo los investigaron. Creo que aparecieron cosas bien interesantes dentro de todas esas discusiones, o más bien ciertos diálogos que tuvimos, de los derechos de los animales, ¿cierto? En específico, que creo que fue el tema que más quizás vio como harto tema. También lo que vimos de la vida después de la muerte, etcétera. Todos los temas que se presentaron los encontré bastante buenos, así que quedé bastante contenta y conforme, jóvenes, de lo logrado en el semestre. Y bueno, y ahora nosotros, antes de que se fueran en este receso de contención emocional que tuvieron la semana pasada, yo les dejé una tarea que era, cierto, indagar sobre la pena de muerte y buscar argumentos a favor y en contra. Y fíjense que, bueno, lamentablemente, como ya ustedes me imagino, se enteraron por prensa, este debate de la pena de muerte se volvió a reabrir en nuestro país. Y quisiera preguntarles a ustedes, ¿por qué razón creen ustedes cuál fue la noticia en verdad, en específico, que fue lo que reabrió este debate? Si es que alguno me pudiera comentar algo. Lo de Hugo Bustamante. Sí, eso mismo iba a decir. Excelente. Miren, curiosamente, yo sin saber, porque a veces a mí me han dicho, ya, pues Maca, tanto tiempo que lleváis hablando sobre temas estos como clásicos, ¿cierto?, de debate, que es la pena de muerte, por ejemplo, o el aborto, que son como los más clásicos. Fíjense, chiquillos, que cada cierto tiempo vuelven a aparecer estas temáticas de, ¿cierto?, tan terribles como es la pena de muerte, y casos tan terribles como lo que aconteció justamente aquí en Villa Alemana, y que, claro, nuevamente en prensa vimos, y se está debatiendo sobre este tema de la pena de muerte. Así que qué bueno que al menos me hayan entendido a qué iba con lo que les decía recién, porque claro, pese a que son temas que se vienen hablando tanto tiempo, son temáticas que en verdad es necesario tener un punto de vista, una argumentación al respecto, pero obviamente con fundamentos. No como decir, no estoy de acuerdo, como algunas personas dicen, ¿cierto? No estoy de acuerdo, no, porque no, pues no, esa no es una manera, ¿cierto? Sino que hay que entregar razones. Y eso es lo que, chiquillo, hoy día en esta clase voy a un poquito a comentar con ustedes este caso, dado que se dio así, no es que obviamente yo lo haya buscado. Nos vamos a agarrar un poco de este tema de Hugo Bustamante, de este caso, porque es probable también que lo vean en las próximas semanas también el debate, incluso en los medios de comunicación, sobre este caso en particular de este tipo llamado Hugo Bustamante, quien, cierto, asesinó brutalmente a Ámbar, una chica de solo 16 años, quien, cierto, hasta ahora se está investigando, está en un proceso de investigación la causa, pero claro, levantó el debate precisamente porque este tipo ya había cometido eh, un doble asesinato hace ya como el año 2004-2005, donde ya había quitado, o sea, donde ya había cometido ciertos estos crímenes a estas dos personas, que era la mamá e hijo en esa oportunidad, y los metió en un tambor. Y claro, dado esta situación que fue también muy mediática en su momento, yo me acuerdo, este tipo, ¿cierto?, fue condenado no me acuerdo, creo que 20 y tantos años. Pero claro, dentro de nuestra normativa se le permitió, ¿cierto?, un cierto beneficio, en este caso, que fue
salir en libertad en el año 2016. Entonces, claro, eso es lo que se está cuestionando también de estas decisiones que a veces se toman con respecto a casos como de personas que han cometido estos crímenes tan aberrantes, si es que merecen, ¿cierto?, o no salir en libertad y por qué causa, ¿cierto?, estas personas pueden acceder a este tipo de beneficios. Eso es un cuento aparte porque, claro, nosotros hoy día vamos a hablar sobre la pena de muerte en específico. Pero antes de eso sí quería preguntarles cómo les fue con la actividad que yo dejé. Sé que no dejé el espacio en Classroom para que la subieran, pero quisiera saber, ¿cierto?, qué fue lo que ustedes encontraron al respecto. Quería preguntar entonces ahora sobre esa tarea. Por ejemplo, Josefina Mella, ¿estás ahí o no? Ya que tú me mandaste tu tarea. Muy responsable, Josefina, la felicito. Josefina, ¿puedes hablar? ¿O no está la Josefina? Ah, tienes mucho ruido. Pero bueno, tú realizaste la actividad, Josefina. Yo la estuve mirando. No sé si alguien más quisiera compartir un poco lo que encontré, porque tenían que buscar argumentos a favor y en contra. Así como a grandes rasgos nada más, para que podamos comentar un poco también y vincularlo con esta terrible noticia de Ámbar. Amparo, por ejemplo. ¿Está ahí el Amparo? Sí, 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 sí. Amparo, ¿cómo estás? Bien. Bien. Amparo, ¿pudiste hacer la tarea en esa oportunidad o no? No, No. ¿Y por qué no la pudo hacer? es que bueno, ese día tenía muchas cosas que hacer, entonces estaba avanzando otras cosas. Pero tú a través de tus conocimientos, por ejemplo, de lo que tú sabes sobre la pena de muerte. O sea, sé que a favor está como los gastos fiscales que producen las cárceles, entonces por eso a ciertas personas condenan la pena de muerte para reducir los gastos fiscales. Ya. Para Y en contra que es como lo típico de que cómo le vamos a enseñar a la sociedad de que no hay que matar matando gente. Claro, exacto. Es decir, como que es como que uno hace lo mismo, Sí. ¿cierto? Comete la misma como aberración. Y tú, Amparo, por ejemplo, ¿tú estás a favor o en contra? Te voy a hacer la pregunta así directa. ¿A favor o en contra de la pena de muerte? Eh, no, yo creo que en contra, porque es que pueden haber muchos casos. Entonces, Ya, por ejemplo, como lo que había pasado con el chacal de Nahuel Toro, sí. pues la gente puede cambiar, pero no, por eso yo no diría que maten a la gente por un delito. Muy buen Oye, punto, sí Amparo. que pueden haber de cosas así, sí, pero la gente puede cambiar, no siempre, y por eso debería existir la cadena perpetua. O Yo sea, quiero hablar, profe. ¿Quién habló? Yo, Tomás. Tomás. Por supuesto, dígame. Ya, es que yo con todo esto, bueno, a mí en sí la noticia me afectó demasiado, no sé por qué, pero me planteé como eso como así como tuve un debate, como un debate interno y llegué a la conclusión de que yo estoy en contra, bueno, por varias razones, también busqué y todo. Y bueno, una de ellas es que al final estamos como cumpliéndole, o sea, como que no se le está dando ninguna sentencia de castigo en vida a la persona, o sea, se está yendo por el lado fácil, la estamos matando y se está de alguna forma liberando de la condena. Lo otro es que siento ¿cómo se llama? Ay, se me fue el otro punto. Se me fue el otro punto. Pero Tranquilo. bueno, creo que estoy como, no sé, totalmente en contra porque, no sé, se me fue el otro punto, se me olvidó. Ya, pero oye, Toma, yo te entiendo que, claro, el caso a todos nos estremeció mucho, porque, claro, además como, bueno, yo vivo acá en Villa Alemana, siempre he vivido acá, y algo que pase algo así, estando uno aquí tan cerca y como que uno le cuesta imaginar que algo así pueda suceder, sobre todo con este tipo que ya había cometido estos crímenes y que incluso la misma niña, ¿cierto?, sabía de esta situación
Y claro, fue muy terrible enterarse de que vuelva a cometer, ¿cierto?, lo mismo. Claro, este es un caso de una persona que está totalmente, sus rasgos psicopáticos, ¿cierto?, son evidentes. Y claro, todos nos vimos un poco, oh, mira, Vincenzo, chuta, dice la casa de la Ámbar, estaba pues al lado. Ay, qué terrible, Vincenzo. Profe, Sí, pero la otra parte que si llegase a pasar, porque bueno, o sea, nosotros igual tenemos que hablar por nuestro lado de Chile, porque ya está en cada situación de país como particular como su escenario, pero yo creo que aquí en Chile es totalmente imposible porque tomando en cuenta como el rol del sistema judicial chileno, que digamos que no es muy bueno, probablemente existan casos de que se condena a gente injustamente y va a sí, ser súper penca, entonces creo que Chile no está preparado para como establecerla. sí. Mira, ahí hay varias cosas, Tomás, que tú has señalado que están dentro de lo que, obviamente, de los que están a favor o en contra de la. Veo que tú, bueno, en tu caso tú estás en contra, por lo que entiendo. Claro, Chile firmó además un tratado hace unos años donde, ¿cierto?, hace casi, creo que imposible que la pena de muerte, ¿cierto?, se volviese a aplicar. Pero claro, se discute el tema porque resulta en estos casos, como la Maura en ese momento puso, quizás en algunos casos, podríamos, ¿cierto?, replantearnos la idea, pero claro, en el caso de, por ejemplo, de lo que aconteció acá en Villa Alemana con el caso de Ámbar, claro, nuevamente pudimos volver a replantearnos si es efectivo esto o no. Como tú dices, hay personas que también señalan que, y de hecho esto ha pasado en Estados Unidos, donde hay estados donde la pena de muerte, ¿cierto?, se aplica, donde después se ha descubierto años más tarde, por ejemplo, que la persona fue ejecutada, ¿cierto?, injustamente porque no era culpable. Entonces, también está, ¿cierto?, dentro de todo esto el error que se puede cometer. Entonces, te agradezco, Tomás, tu participación, tu comentario ahora, porque y también en el sentido de cómo nos afectó a todos esto también. Fue algo que nos estremeció a todos y también a mí me estremece más bien por el tema de los derechos de la infancia también. A propósito que ayer se celebró el Día del Niño y de la Niña, no solamente tenemos el caso de Ámbar, yo creo que hay muchos niños en nuestro país que probablemente viven situaciones lamentablemente muy similares a la de Ámbar. Entonces creo que también a veces hay que detenerse en ese punto también, de en qué medida, ¿cierto?, los derechos de los niños son respetados. Sabemos los casos de Sename, ¿cierto?, y todas esas cosas que son realmente terribles. Y desde qué medida nuestra responsabilidad también como sociedad tenemos ante eso, que cada estamento deba cumplir, ¿cierto?, su rol. Porque claro, últimamente se ha cuestionado mucho también a la jueza que dejó en libertad a Hugo Bustamante. También eso también ha causado bastante debate y revuelo. Entonces, chiquillos, miren, yo encontré, a propósito de esto que estamos conversando ahora, una noticia acá en internet donde se habla sobre esto que estábamos nosotros. Miren, por ejemplo, acá la subsecretaria de la Niñez y Crimen de Ámbar, ¿cierto? Dice acá, entendemos que se haya levantado el tema de reponer la pena de muerte. Entonces, claro, acá se hizo todo un análisis, si se fijan, sobre en el rol del Estado, ¿cierto? Dice acá, decir que fallamos como Estado es un genérico que parece exculparnos a todos. Aquí hay jueces que parecen defender más los derechos humanos de los asesinos que de las víctimas, dijo la autoridad de gobierno, quien no descartó sanciones para, como les decía esta jueza que está en palestra todo lo que ella, cierto, hizo con respecto a la libertad que le otorgó a Hugo Bustamante, Silvina Donoso. Entonces, si se fijan, chiquillos, acá, cierto, la subsecretaria de la Niña, a propósito de lo que yo les decía,
se refirió, ¿cierto?, a este tema del asesinato de Ámbar Cornejo, que tiene como único detenido hasta el momento a la figura que ustedes ya conocen, Hugo Bustamante, quien estuvo en la cárcel por un doble homicidio cometido en el año 2005. Entonces, bueno, ahí se vuelven a referir a este tema también de los derechos humanos, que también es un buen punto ahí para analizar. Claro, y buscando las sanciones en el fondo a la jueza, que en este caso fue la que supuestamente a través de, no creo que ella lo haya dejado en libertad propiamente tal, sino que ella también recibe órdenes de otros, pero se dejó en libertad de este tipo. Entonces, aquí se habla, por lo tanto, chiquillos, que las redes sociales piden restablecer la pena de muerte por el crimen de la joven de 16 años. Si se fijan, ¿cierto? Ponerse, dice acá, en el lugar de un padre, madre o ser querido de una víctima como Ámbar, o tantas que hemos conocido, conmueve de tal forma, sobre todo al darse cuenta que un brutal asesino no estuvo preso para siempre, sino que salió con beneficios carcelarios. Y bueno, y aquí también se hace una crítica en el fondo a la falta de rigurosidad de la lectura de los informes psicológicos que hacen, ¿cierto?, los expertos en estos casos. Entonces, chiquillos, a partir de esto que acabo de mostrarles, de esta noticia, es polémico el tema en el sentido de que también, como dijo el amparo, en la pena de muerte, si se llegase, ¿cierto?, a volver a aplicar, también se habla como de alguna forma de un retroceso. ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Por qué se habla de un retroceso como social? Porque volvemos a lo antes, pues. ¿Ya? ¿En qué sentido, Maura? En la historia, la guillotina, no sé, porque volver a pasar a llevar los derechos humanos en sí. No sé cómo decirlo en verdad. No, pero te entiendo, Maura, ¿cierto? En que, claro, son medidas como muy extremas, en el sentido, ¿cierto?, que no... Muy a los simios. Claro, mira, es muy alucinante. Mira, la Belén ahí dice algo muy importante. Belén, ¿no puedes hablar? Estás con mucho... Sí, pero es que hay mucho ruido por eso. Pero rapidito, ¿podrías tú conversar un poquito más sobre tu punto, que me parece muy interesante? Es que la pregunta que usted hizo como de eso de retroceder, claro, porque estamos de partida varias cosas luchando por diferentes derechos, derechos humanos, entonces estaríamos violando un derecho humano, entonces totalmente retrocederíamos. Claro, exacto, ¿cierto? Y de hecho, actualmente lo que más se lucha, como tú muy bien dices, Belén, es por tener más derechos, ¿cierto? Toda la gente hablamos de derechos, y claro, en este caso se viola el derecho fundamental, que es el derecho a la vida, ¿cierto? En este caso, y como muy bien tú dices, Belén. ¿Y tú, Belén, por ejemplo, estás a favor o en contra de la pena de muerte? Estoy en contra. En contra. Sí. ¿Pero por esta razón principalmente o tienes más razones? Por esta principalmente. Ya. Y en el caso de Ámbar, por ejemplo, ¿qué te parece que se haya resuelto Es que tengo como igual como una cierta como, hay como discusión interna porque hay como ciertos casos que a lo mejor se podrían ver, pero no sé, como que en estos casos como el de Ámbar, claro, ahí uno lo llega a pensar y es como que podría ser. Claro. Lo que pasa, Belén, y le digo a todos tus compañeros, no olviden que la pena de muerte en Chile en el año 2001 recién fue, fue abolida en el fondo, y de ahí se cambió por presidio perpetuo. Pero ¿qué sucede? Claro, dentro de la cárcel, y de hecho han salido varios, yo he visto, no sé si tan verídicos son, porque no olviden que muchas veces también en redes sociales las informaciones no son corroboradas, como al menos se hace en televisión, que al menos el periodista se da el trabajo de corroborar. Pero yo he visto que, por ejemplo, han señalado que hay muchas personas que han cometido, no sé, diferentes crímenes y también optaron a sus beneficios. Entonces también ahí está esa problemática,
de en qué medida, ¿cierto?, este beneficio se debería dar. Y bueno, como les decía, la pena de muerte se cambió por eso. Y claro, dentro de la cárcel ellos pueden optar, como lo hizo el caso de Hugo Bustamante, puede optar a estos beneficios de libertad, entre comillas, porque creo que también él de hecho creo que dicen que se sorprendió también cuando se la dieron porque no pensó que se iba a dar esa situación. Porque si ustedes han mirado entrevistas, de hecho hasta él mismo decía de que no sabía si es que podía volver o no a cometer el mismo crimen. Entonces, miren, chiquillos, para ir un poquito ordenando este tema de la pena de muerte, les voy a mostrar un PPT donde, ¿cierto?, vamos a ver un poco lo que son los argumentos a favor de la pena de muerte, ¿ya? Miren, por ejemplo, se señala a favor que la pena de muerte sería justa y proporcional para ciertos delitos, especialmente los graves y que los que son, ¿cierto?, muy reprobables socialmente hablando. Asegura que el delincuente no reincida, o sea, como que la persona la va a pensar mejor, o sea, va a pensar mejor antes de hacer cualquier falta. Protege, ¿cierto?, permanentemente a la sociedad de individuos peligrosos y evita nuevas víctimas inocentes. Además que actualmente se supone que existen métodos que aseguran una ejecución instantánea e indolora, a diferencia como Maura decía hace un momento que, claro, antiguamente se decía, ¿cierto?, que eran, claro, muy primitivas las maneras de ejecución. Ahora, claro, son cada vez más, las maneras son más instantáneas. Es más económica que mantener ciertos arreos por décadas, eso es el punto que más o menos decía el amparo. Es ejemplar e intimidante, coopera en mantener el orden público y la mayor parte de la población mundial vive en países en donde se contempla la pena de muerte, como les decía, en Estados Unidos. Existen ciertos estados donde hay pena de muerte hasta el día de hoy. De hecho, yo hace un tiempo atrás vi una noticia de una ejecución que hicieron. Y en Japón, es decir, que de alguna manera las personas que están a favor, chiquillos, lo que más, como que el argumento central es como que la pena de muerte, si se legaliza, ¿cierto?, si logra ser aplicada, genera orden. Y claro, y es intimidante porque en el sentido que la persona, o sea, está bajo una cierta amenaza, bajo ciertas condiciones. Pero claro, hay problemáticas que se pueden generar a partir de esto, como lo que ustedes muy bien decían. Se puede pensar que de alguna forma hace que un país retroceda en su democracia, en los derechos humanos, como ustedes muy bien decían. Profe, Dígame. que yo la otra vez leí que, no sé si, creo que fue en Estados Unidos, no sé en qué estado, hicieron un estudio de como cuánto retrocedió, por decirlo así, los delitos desde que instauraron la pena de muerte, y de hecho se incrementaron un 15%, y la Claro. gente cree que, o sea, bueno, los que lo estudiaron creen que debe ser por la adrenalina o algo así. Entonces eso está comprobadísimo que no soluciona ese problema. Claro. Exactamente, Tomás, tú has dado en un punto excelente ahí, porque se ha visto que en verdad el tener pena de muerte no te garantiza que se van a eliminar, ¿cierto?, los crímenes de este calibre. Es decir, al contrario, incluso se puede provocar los efectos contrarios al aplicarla, o sea, al tenerla. Y lo otro también, que se dice, por ejemplo, que en Estados Unidos, en el caso de la pena de muerte, se aplica más a la gente de color, de raza negra. No sé si han escuchado eso ustedes, chiquillos, que también es como hay un sesgo racista también. Y claro, y probablemente también social. No olviden que las defensas generalmente, aunque nos cueste decirlo, ¿cierto?, pero hay que tener ciertos medios.
Y claro, se genera ahí también una discriminación. Pero en específico lo que dices tú, Tomás, es cierto. No es garante como se dijera, de que se van a eliminar los crímenes, teniendo cierta pena de muerte, y por eso se cambia por presidio perpetuo. Que claro, en el fondo la persona va a pasar el resto de su vida, ¿cierto?, en la cárcel, pagando lo que cometió. La sanción es dura, o sea, estar en la cárcel, me imagino que todos ustedes saben, no es estar en un paraíso. Entonces, ahí también se toca ese aspecto que también es interesante, jóvenes, que quizás pudiéramos ver mejor en qué medida, ¿cierto?, la pena de muerte podría resultar efectiva. Lo mismo también que decían hace un momento, la persona no será mejor que pague en vida. De hecho, Hugo Bustamante en una entrevista que yo vi, también como que decía que le dieran pena de muerte, porque claro, de alguna forma también se le da como la pega, ¿cierto? En el sentido que si le aplicamos pena de muerte, él va a poder descansar, entre comillas, no sabemos qué hay después, pero es como un poco facilitar eh, y no pagar, ¿cierto?, en vida lo que hizo. Entonces ahí también se da esa temática, chiquillos, bien interesante. Entonces, jóvenes, a propósito, ya que estamos bien patriotas, parece, de Chile, bueno, el caso de Ámbar, y también de lo que dice Amparo, en este ratito, jóvenes, que nos queda, para complejizar un poquito más este asunto, Amparo nombró a un personaje que no sé si ustedes lo conocen, que es el caso del chacal de Nahuel Toro. Y miren, como actividad ahora les voy a dar unos 5 minutos para que busquen en qué consistió ese caso, así como un resumen. Y la idea es que lo comentemos, lo que alcancemos a comentar, antes que nos vayamos. ¿Ya? Yo me acuerdo de algo. Ya, pero Maura, ¿cierto? Sí. Maura, mira, pese a que te acuerdes, igual quiero que lo busques y me señales, ¿cierto? La idea es que de la actividad es que me señales cuáles son las problemáticas de este caso. ¿Por qué fue un caso tan polémico? Porque ahí está también el tema de la... Sí, me lo sé. ¿Lo sabes? Sí. ¿O lo vieron en otro ramo? Mi mamá, o sea, no me acuerdo si lo vi por otro lado, pero una vez lo estaba conversando con mi mamá. Hace tiempo, sí, pero sí me acuerdo. Ya, pero igual, mira, igual busca por si encuentras algún antecedente nuevo y lo comentamos. Pero te voy a preguntar a ti, Maura, y a otro compañero más. Ya. Ya 5 minutitos, chiquillos, para que busquen este caso que probablemente, me imagino, lo conocen, porque fue muy, de hecho, hay hasta una película que se hizo muy buena, una de las mejores películas chilenas sobre este caso de la pena de muerte. El caso del chacal de Nahuel Toro, Diego. Esa es la actividad. Buscar, si tú ahora buscas, lo googleas y me señala, ¿cierto?, en qué consistió este caso y por qué fue tan polémico con respecto a este tema, asociándolo con lo que estamos hablando de la pena de muerte. Así que eso, chiquillos, 5 minutitos y lo comentamos. Cristian, ¿cómo estás? Cristian Madrid, ¿estás por ahí? No.
Ya, chicos, antes de preguntarle a la Maura, que ella dice que ya lo conoce el caso, quería preguntarle a algún compañero. Vamos a preguntarle a Rodrigo Carrasco. ¿Estás por ahí, Rodrigo? Sí, profe. Rodrigo, cuénteme, ¿cómo le fue con la investigación de este caso del Chacal? Más o menos, la verdad. Quizás no encontré mucho, así que yo creo que mejor le pregunto a otra persona. Pero, a ver, ¿qué encontraste? Es que, no sé, no alcanzo ni terminé, la verdad. ¿Pero buscaste o quizás no buscó nada? No, sí busqué, pero no terminé de leer. Y tampoco entendí mucho, así que eso. Ya, escucha, Rodrigo. Eh, entonces, Vincenzo, ¿estás ahí, Vincenzo? Sí, profe. Vincenzo, ¿qué encontraste sobre este caso del Chacal? Parece que Maura vamos a tener que recurrir a usted, que nos cuente esa historia. ¿Vincenzo? Sí, sorry, profe, que sin querer abrí una cuestión que no debería. Deme un segundo. Sí, yo te espero. Bueno, mientras Vincenzo se prepara, jóvenes, me imagino que de alguna forma los que lograron encontrar ese caso, el caso del Chacal de Nahuel Toro, que fue emblemático, jóvenes, en nuestro país y lo sigue siendo, porque claro, hay varios puntos ahí que son interesantes de que analicemos, jóvenes, desde la perspectiva de la pena de muerte. Que son ciertas circunstancias que se dieron y también, Profe. dígame. Que el caso del chacal de Nahuel Toro era de un tipo que estaba buscando como trabajo o pareja, una cuestión así, y ¿Ya? que por una discusión que tenía que ver con una loca de 38 años, que no pudo pagar como una renta, el loco como que se frustró y la mató con una guadaña, una cuestión así. Ya, mira, por ahí va la historia, pero Yo ya, Maura. Gracias, Vincenzo, igual. Tú estás cerca. mató a sus 5 hijos y a su pareja. A los Y, hijos de la pareja, no eran hijos. pero bueno, los hijos. A la larga son hijos, pero bueno. Aquí, o sea, el mayor problema que estábamos comentando hace tiempo con mi mamá es como el problema social que se generó porque el tipo había aprendido a hacer guitarra, se unió ¿Dónde al aprendió eso? ¿Ah? ¿Dónde aprendió eso? En la iglesia con el padre, no sé cuánto. ¿En la iglesia? De la iglesia, no sé dónde. No, en la cárcel, pues estaba en En la la cárcel. Y un padre que Ay, no importa. Y el tema es que el tipo había aprendido muchas cosas y había aprendido sobre los crímenes y qué pasaba. Y el padre que como que lo estaba educando, por decir así, pidió un indulto y que en el gobierno de Jorge Alessandri no le rechazaron y por eso bueno, estaba en la lista de los condenados y lo mataron. Fusilado el 30 de abril de 1960, creo. Nah, mira, Maura, mira, voy a contar mejor la historia para que tus compañeros quizás, te agradezco lo que me acabas de señalar, porque diste con varios puntos ahí. Miren, esta historia del Chacal se dio en el campo en el sur, ¿cierto? Y ese tipo que se llamaba José, no sé cuánto, él, ¿cierto? Era como un borracho, era una persona, ¿cierto? Que no había recibido, era alcohólico de partida, no había recibido educación formal, era prácticamente un animalito, ya que andaba por ahí vagando por todas partes, probablemente, ¿cierto? Obviamente abandonado. Y claro, él llega, él cuando, ¿cierto? Conoce a esta mujer, la conoce, ¿cierto? Como en una circunstancia como que él andaba pidiendo comida, agua,
Y esta tipa, ¿cierto? Esta niña lo recibe en su casa, ¿cierto? Y conviven cierto tiempo. Ella tenía alrededor de 4 hijos, 6, algo así, 4 hijos. Y claro, en un momento de borrachera, ¿cierto? Donde él no estaba con su sentido, obviamente, en este planeta, él asesina brutalmente a la mujer y a los hijos de esta pareja, o sea, de esta señora. Entonces, claro, ¿qué sucedió? Que al chacal lo condenan a muerte, ¿cierto? Pero antes de esta condena, lo llevan a la cárcel y ahí, ¿cierto? Él logra ser socializado, logra ser educado, aprende un oficio, le enseñan, lo tratan con cariño, porque claro, toda la vida había vivido como sí, casi como les decía, como un animalito. Entonces, claro, él recibe todas esas condiciones en la cárcel y como muy bien decía Maura, un sacerdote le comienza como a enseñar cosas, no solo religiosas, sino que también le empieza como a conversar de distintas cosas. Y claro, y él, si ustedes vieran la película, por ejemplo, se ve el cambio, pero radical, desde lo que él llegó a lo que se transformó cuando él logra, ¿cierto? Todas estas cosas. Él se sentía útil haciendo, ¿cierto? Sus cosas, su utensilio, ayudaba, incluso hasta se expresaba mejor, hablaba de manera adecuada. Le enseñaron incluso eso, hasta hablar, hasta expresarse, porque ni eso sabía. Y claro, y él muestra su arrepentimiento ante lo que él había hecho, pero pese a eso, él finalmente de igual modo fue ejecutado. Entonces es como un caso de, yo encuentro muy cruel. Es como que ya te vamos a educar, te vamos a socializar, vamos a hacer todo lo posible para que tú esto, pero te mato después. Entonces por eso el caso, chiquillos, fue tremendamente polémico por esa causa. Porque en este caso, como la Amparo comenzó la clase diciendo que, claro, dijo, pueden haber casos donde podamos rehabilitar, pero en otros quizás no. En este caso, claro, el chacal se rehabilitó, logró esa rehabilitación. Pero claro, finalmente el Estado igual lo decide ejecutar y fue fusilado. Entonces, por esa causa, chiquillos, este tema de la pena de muerte siempre ha sido polémica por estas causas, por ejemplo, estos casos. Como ustedes muy bien dicen, tenemos que verlo de acuerdo a los casos, de acuerdo a las situaciones, porque cada caso es diferente. Sí, es verdad. Pero por otro lado también tenemos como que ver el tema también a modo global, ¿cierto? Y tener cierta postura, ¿cierto? Tampoco podemos ser a veces tan medias tintas. Así que bueno, chiquillos, estamos casi en los tiempos. Se me fue Cristian Madrid, le pregunté en un momento, ustedes fueron testigos de la asistencia, no supe que... Pero es asistencia completa. Está completa, ¿cierto? Yo creo lo mismo. Gracias, Maura. Así que, chiquillos, la próxima semana vamos a continuar viendo este tema de la pena de muerte. Vamos a ver también las otras posturas al respecto. Algunos textos también me gustaría que analizáramos. De hecho, les voy a subir uno a Classroom de este tema para que lo lean y lo podamos también comentar la próxima semana. Así que eso, mis queridos, un abrazo grande. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, chiquillos. No, profe, todo clarísimo. Todo clarísimo, perfecto. Gracias, chiquillos, que estén súper bien. Un abrazo grande. Se cuidan. Van a almorzar ahora, me imagino, todos. Chao. Sí. Chao, profe. Ya, pues, Chao. chiquillos, que estén súper. Chao, gracias. Gracias a ustedes.